Chicos, buenas noches. Pongan su nombre, por favor, al lado, pongan el grupo al cual pertenecen al lado de su nombre. Vamos a empezar la clase en 2 minutos. Bueno, vamos a empezar, chicos. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctor. Bueno, el mosquito Aedes aegypti es capaz de transmitir varias enfermedades. Y del mosquito reciben el nombre genérico de enfermedades arbovirales. Entonces, lo que se recomienda desde hace muchos años es establecer la vigilancia del síndrome, no de cada enfermedad, sino del síndrome. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche, hacer una revisión sindromática de estas enfermedades transmitidas que forman parte del grupo de arbovirus. ¿Qué enfermedades transmite este mosquito? El dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla. Entonces, son varias enfermedades transmitidas por el mismo mosquito que deben ser descartadas. Empezaremos hablando de cuál es la fisiopatología. Años atrás, estas enfermedades estaban sobre todo circunscritas a las zonas rurales, pero debido a que se abandonaron los programas de control de vectores, el mosquito ya se encuentra en las ciudades, ¿no?
de tal manera que en cualquier barrio de Santa Cruz, donde hay acumulación de agua y no se haga el recambio del agua, es un lugar potencialmente adecuado para la formación de nuevos mosquitos. El mosquito tiene una autonomía de vuelo de más o menos 100 metros, de tal manera que cuando se detectan casos en una zona, no hay que buscar lejos donde está el criadero, ¿no? Está a 100 metros alrededor de la vivienda donde se ha identificado eh, el caso índice. Bueno, estas enfermedades se caracterizan porque, sobre todo, se manifiestan por fiebre, pero algunas de ellas tienen algunas otras características más. Pero entonces, lo más importante es evaluar al paciente con fiebre con una mirada sindromática, ¿no? En nuestro medio, cuando uno evalúa a un paciente con fiebre, hay que pensar en virus y en algunos de esos, en algunos de estos virus hay que pensar en este grupo que son los arbovirus. Bueno, dengue, fíjense ustedes que dengue, la mayoría de las personas que enferman con dengue tienen enfermedad asintomática. Lo mismo ocurre con chikungunya. Casi el 30% de las personas que han enfermado con chikungunya no tienen síntomas. En Zika también. Muchas infecciones por Zika son asintomáticas, ¿no? Y se detecta la enfermedad cuando por casualidad se hace un estudio serológico y ahí se encuentra que la persona tiene anticuerpos contra alguno de estos virus. Pero en la mayoría de los casos la enfermedad cursa sin síntomas. En un porcentaje menor, el paciente presenta fiebre. Y en el caso concreto de dengue, la fiebre puede acompañarse de cefalea, mialgias, artralgias y erupción en el tronco. Estas son las características sugestivas de dengue. En cambio, en chikungunya, el paciente presenta fiebre y dolores articulares, y en algunos casos artritis. Eso es lo que sugiere la presencia de chikungunya. En el caso de Zika, el paciente presenta fiebre, una erupción maculopapular pruriginosa en el cuerpo y algunas veces conjuntivitis. Entonces, esos son los datos más importantes que permiten establecer el diagnóstico sindromático. Pero el elemento más importante es la fiebre. Acá vemos lo mismo, cuáles son los criterios para pensar en alguna de estas enfermedades. Fíjense ustedes que en Zika, por ejemplo, uno de los criterios es erupción, la erupción maculopapular, siempre agregada a fiebre, ¿no? Fiebre y erupción maculopapular, hay que pensar en Zika. En cuanto a dengue, fiebre es lo más importante, y eso se puede acompañar los síntomas que les he comentado. Y en chikungunya también, fiebre asociada a dolores articulares y o artritis. Ahora, este síndrome de infección por arbovirus se debe sospechar en regiones tropicales. Bueno, Santa Cruz de la Sierra es una zona endémica para estas enfermedades, entonces siempre hay que tener en cuenta estos virus en la evaluación de un paciente con fiebre, porque vivimos en una ciudad endémica y gran parte del país forma parte de una zona tropical. En cambio, pensar esto en una zona fría como Chile, Argentina, no corresponde, ¿no? Hay que pensar como una posibilidad rara. En cambio, en nuestro medio hay que pensar siempre como una primera posibilidad. Las infecciones por arbovirus. Este es un cuadro muy interesante donde se observan las manifestaciones clínicas que pueden aparecer con estas enfermedades.
Acá, por ejemplo, cuando comparamos la variable fiebre, vemos que todas estas enfermedades cursan con fiebre, pero la que produce más fiebre es, mejor dicho, la enfermedad que se acompaña en la mayoría de los pacientes con fiebre es dengue. En cambio, mialgia y artralgia, sobre todo, se ve con mayor frecuencia en chikungunya. La erupción macropapular, sobre todo en Zika. La conjuntivitis, sobre todo en Zika. El dolor retroocular se puede ver tanto en dengue como en Zika. La cefalea aparece, acompaña a todas estas enfermedades arbovirales, al igual que el vómito. Y la ictericia, sobre todo, es una manifestación de fiebre amarilla, que vamos a ver en otra clase. En cuanto a las adenopatías, que sobre todo son cervicales, pero pueden haber también cervicales y axilares o cervicales, axilares e inguinales, sobre todo se observa en dengue, chikungunya. La hepatomegalia, sobre todo en chikungunya. El edema de las extremidades, que no es por sobrecarga de líquidos, sino por un proceso inflamatorio, se puede observar sobre todo en Zika. Las hemorragias, tanto en piel y en mucosas, sobre todo se observan en fiebre amarilla, pero en dengue hemorrágico también se observan. Y el eritema facial, sobre todo se observa en orofaringe. Esto es un cuadro comparativo que permite ver lo que habíamos dicho al principio, que en estas enfermedades arbovirales el síntoma que no puede faltar es la fiebre. ¿De acuerdo? En la evaluación del paciente con fiebre en Santa Cruz hay que pensar también en arbovirus. ¿Qué diagnósticos diferenciales hay para cada una de estas enfermedades? Fíjense ustedes que en dengue el diagnóstico diferencial es Zika y chikungunya. En chikungunya el diagnóstico diferencial es dengue y Zika. En Zika el diagnóstico diferencial es dengue y chikungunya. Es decir, estas tres enfermedades son diagnósticos diferenciales de cada una de ellas. Es lo primero que hay que pensar. ¿De acuerdo? En cuanto a las complicaciones, Zika es una enfermedad en la cual puede haber transmisión de durante el embarazo de la madre al niño. Y en el niño, sobre todo, produce una complicación que se llama microcefalia, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia de que las embarazadas en Santa Cruz tienen que cuidarse de las picaduras del mosquito porque podrían infectarse con Zika y durante el embarazo podrían transmitir el virus, la infección al niño, al producto, y el producto desarrollar esta complicación que es la microcefalia. Ahora, las personas que no están embarazadas y que desarrollan la enfermedad de Zika, semanas después podrían presentar una complicación que se llama síndrome de Guillain-Barré. Entonces, esas son las complicaciones en Zika. En cuanto al dengue, la complicación más importante es el dengue hemorrágico. Es decir, el paciente que presenta hemorragia en piel y en mucosas, y cuando esta hemorragia es muy grave, el paciente desarrolla lo que se llama shock por dengue, que es una forma de presentación del shock hipovolémico. Entonces, en estos casos, el tratamiento sobre todo es el manejo de la pérdida de líquido, la pérdida de sangre. Entonces, hay que reponer líquido, hay que reponer sangre cuando corresponda para que el paciente se recupere. Cuando no se manejaba un protocolo de manejo de hidratación en los pacientes con dengue hemorrágico y con shock por dengue, la mortalidad era alta. En cambio, con la aplicación de los protocolos que lo hemos empezado a realizar desde el año 2002, el primer caso de dengue hemorrágico en Santa Cruz lo diagnostiqué yo en la caja petrolera y ahí elaboramos un protocolo de manejo. Con ese protocolo de manejo, el riesgo de muerte baja a menos del 1%, y ese protocolo de manejo después fue viralizado a los demás hospitales y bueno, al final el japonés lo presentó como si fuera un protocolo hecho por ellos, ¿no? Pero en realidad el protocolo fue elaborado
en la caja petrolera por mi persona. En cuanto a chikungunya, puede haber también como complicaciones enfermedades neurológicas como el síndrome de Guillain-Barré, la meningoencefalitis, otras enfermedades neurológicas raras como la mielitis y la parálisis de algunos nervios craneales. Pero la otra complicación es la artritis crónica. Son pacientes que tienen al inicio fiebre, dolor articular o artritis y que posteriormente quedan con una artritis crónica que se parece a la artritis reumatoide o a la artritis del lupus eritematoso en cuanto a la clínica que presentan y en cuanto a las manifestaciones radiológicas. Entonces, esa es la complicación del chikungunya, que el paciente pueda tener una artritis crónica o que pueda presentar complicaciones neurológicas. En cuanto al diagnóstico, la definición de caso sospechoso es todo paciente que tenga fiebre y algunos de los síntomas que les he comentado. Pero el caso sospechoso tiene que confirmarse a través de una prueba de laboratorio, y en este caso la prueba que se utiliza es la prueba de PCR, reacción en cadena de la polimerasa, si el paciente es evaluado en los primeros días de fiebre, en sus primeros 5 días. En cambio, si el paciente acude a la consulta después del 5.º día, durante la segunda semana, la PCR ya no va a ser útil porque hay una disminución importante de la carga viral, pero ya en esa fase, en la fase de la segunda semana, lo que hay que investigar ya son anticuerpos. Entonces, en la evaluación del paciente que tiene fiebre en los primeros 5 días, fíjense ustedes que lo primero que se hace es pedir PCR para dengue. Si la prueba es negativa, hay que pedir prueba para chikungunya. Si la prueba es negativa para chikungunya, recién se pide PCR para Zika. ¿De acuerdo? Esa es la secuencia que se debe hacer. En cambio, en el estudio del paciente que tiene sospecha sindromática de infección por arbovirus, se le pide serología para IgM, para dengue y para chikungunya. ¿De acuerdo? Se piden las 2 serologías. Si es negativa, entonces ya se pide serología para Zika. ¿De acuerdo? Entonces, el enfoque del diagnóstico a través de pruebas virológicas directas como la PCR durante la primera semana es diferente a la segunda semana, ¿no? En la primera semana se empieza el estudio tomando en cuenta dengue, después chikungunya y finalmente Zika. En cambio, en la evaluación serológica de la segunda semana se hace el análisis simultáneo de dengue y chikungunya y si es negativa se pide la prueba para Zika. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento de estas enfermedades? El tratamiento es sintomático. El tratamiento es sintomático y lo que se hace es administrar paracetamol, porque en los casos de dengue, si el paciente recibe antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno, diclofenaco, etc., hay riesgo de que el paciente desarrolle rápidamente hemorragia. Entonces, por eso se recomienda no administrar antiinflamatorios no esteroides en el paciente con dengue. Por eso se empieza con un tratamiento sindromático paracetamol. Paracetamol en niños, en adultos y en mayores, en personas mayores. Ahora, ¿qué más se puede acompañar? Si la erupción causa mucho prurito, se debe administrar además un antihistamínico de alta potencia y de acción rápida, como la clorfeniramina, ¿no? Y mantener al paciente bien hidratado. La hidratación
ayuda a la recuperación rápida de cualquiera de estos tres síndromes, sobre todo en dengue. Pero cuando aparece la complicación que es el dengue hemorrágico, la hidratación debe ser intensificada, aumentando el volumen de administración, y si el paciente no es capaz de tomar la cantidad que necesita, ya sea porque no lo puede hacer, porque tiene náusea y vómito, hay que hidratarlo al paciente por vía parenteral. ¿De acuerdo? Y obviamente en el paciente con shock por dengue, que es una forma de shock hipovolémico, la hidratación es netamente parenteral. Pero el tratamiento de todas estas, de los arbovirus, es tratamiento sintomático. Fundamentalmente, disminuir la fiebre, disminuir el dolor, utilizando paracetamol. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna pregunta? ¿Cuál era el antihistamínico que se había que administrar? Active su cámara, por favor. Cuando hagan preguntas, activen su cámara. Pero buenas noches, ¿cuál era el antihistamínico que se había que administrar? Clorfeniramina. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Voy a preguntar. Doctor, disculpe, en caso de una embarazada, dijo que puede tener su bebé, transmitirse el dengue y hacer que tenga microcefalia. Sí o sí la madre tiene que estar presentando los síntomas para que recién el bebé pueda transmitirse la enfermedad, o puede serse también asintomático. Buena pregunta. Los síntomas que tienen los pacientes dependen mucho de la carga viral. Entonces, si la persona está sintomática, probablemente tenga una carga viral alta y probablemente el riesgo de transmisión al bebé sea alta. O sea, no todas las embarazadas van a transmitir el virus al niño, en el caso de Zika y en el caso de dengue, ¿no? Hay un porcentaje que puede ser transmitido, pero eso depende de la carga viral. Ahora, ¿cómo es la carga viral de una embarazada asintomática para Zika o para dengue? Tiene una carga viral baja, por lo tanto, el riesgo de que esta embarazada transmita el virus al producto y que el producto se infecte es bajo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de probabilidades, pero todo depende de la carga viral. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Listo. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna pregunta? Bueno, yo les voy a hacer una pregunta. A ver, a María Taca Villagómez, del B1. Active su cámara. ¿Está en sala María Taca Villagómez? Sí, doctor. Active su cámara, por favor. Bueno. La pregunta es, si usted atiende a un paciente con fiebre y sospecha de Zika, virus Zika, y en el paciente su mayor queja es fiebre y dolor, ¿qué medicamento va a prescribir? ¿Es sintomático paracetamol? Muy bien, paracetamol. Y si el paciente le dice, recéteme ibuprofeno, ¿usted le va a dar ibuprofeno? No, doctor. Perfecto. Perfecto, ese es el concepto. Hay que darle paracetamol hasta llegar al diagnóstico. Si en el diagnóstico ya sabemos que el paciente tiene chikungunya, por ejemplo, ahí le podemos cambiar por ibuprofeno, ¿ya? Pero
mientras está en fase de estudio y no sabemos que es una enfermedad arboviral, pero no sabemos si es dengue, chikungunya o zika, el tratamiento debe estar basado en paracetamol. Una vez que sepamos, sabiendo que tiene artritis, entonces ahí se le puede administrar cualquier antiinflamatorio no esteroideo. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? ¿Ninguna? Muy bien. ¿Cuál va a ser la tarea de hoy? La tarea de hoy, chicos, es la incubación de los 3 virus. ¿Entendido? Muy bien, chicos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.